Hola a todos, mi nombre es Fernando Vilches, soy colaborador de Las Cosas que nos hacen felices y tras la buena acogida que tuvo el análisis psicopatológico de la película Joker, continuamos zambulléndonos en los entresijos de la psiquiatría para hablar de Shutter Island, película de 2010 dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, que causó sensación pues, por su calidad argumental, por su intrigante final y por su visión de la psiquiatría. Obviamente este análisis va a tener spoilers sobre toda la película, así que si no lo habéis visto, aunque no vayáis a ver este vídeo, por favor vedla porque es una película que merece la pena. Y voy a centrar mi análisis en dos partes. Por un lado en el contexto histórico que rodea la película, porque refleja una etapa fundamental en la historia de la psiquiatría, y por otro lado nos vamos a centrar en el personaje de Teddy Daniels, el personaje de Leonardo DiCaprio, para hablar del delirio. Centrándonos en el contexto histórico de la película, Shutter Island ocurre en un manicomio que se encuentra en una isla en el año 1954. Esa fue una década muy importante para la historia de la psiquiatría porque pues ocurrieron dos fenómenos. Por un lado, la desinstitucionalización y por otro lado, la introducción de la psicofarmacología. Centrándonos en el primero, hasta el siglo XVI no existía la figura del hospital psiquiátrico, del manicomio o del asilo, digamos, para enfermos mentales, porque, bueno, al loco pues, se le marginaba socialmente, pero se le dejaba suelto, por así decirlo. No fue hasta el siglo XVI que se configuran estos hospitales con una doble función, ¿no? Por un lado, la de resolver el problema de la pobreza, de la marginación social y de la enfermedad mental a modo de albergue, pero también para el control social. ¿Qué ocurre? Que a medida que avanzan los siglos, hasta el siglo XX, pues la función médica tiene muy poco peso porque no hay terapias eficaces para curar a los pacientes realmente con trastornos mentales graves, y lo que predomina es la función de control social. Así, los manicomios se convierten en un lugar de refugio para aquellos cuyas familias los ven o ellos mismos son incapaces de volver a la comunidad. Entonces, un paciente, una vez diagnosticado o haber tenido un episodio de trastorno mental grave, un episodio psicótico, pues era recluido de por vida. A lo largo del siglo XX, a medida que se van expandiendo estos manicomios por todo el mundo, aparece una corriente dentro de la psiquiatría que critica estas terapias y este manejo de los pacientes, que es la llamada antipsiquiatría, que aún todavía sigue funcionando y que sigue criticando muchas de las actitudes de la psiquiatría actual. Estas dos corrientes contrapuestas están personificadas en la película. Por un lado están los psiquiatras de toda la vida, que defienden el internamiento de por vida y el uso de terapias, digamos, controvertidas, que estarían personificados en el doctor Jeremiah Nerin, interpretado por Max von Sydow, y por otro lado el psiquiatra que busca escuchar y reintegrar al paciente en la sociedad con nuevas terapias, que sería el doctor John Cowley, interpretado por Ben Kingsley, que es el director del centro. Al final estos enfrentamientos llevarían a la creación de una nueva psiquiatría en la que se abogaba fundamentalmente por la reintegración de los pacientes en la sociedad, mediante la psiquiatría comunitaria. Como curiosidad, en España la psiquiatría comunitaria no se implantó hasta el año 1985. Este enfrentamiento entre estas dos corrientes también tiene su símil, con su reflejo, mejor dicho, con las terapias que se ven en la película, ¿no? Por un lado tenemos la psicocirugía personificada en la lobotomía. La lobotomía prefrontal es una técnica ampliamente representada en el cine, pero que realmente tuvo unos 30 años de uso. Con un punzón pues se introducía a través de la nariz y se martilleaba en el lóbulo prefrontal y se cortaban las conexiones del lóbulo prefrontal con el resto del cerebro. Así, los pacientes, los que no morían, un 6% fallecían, resultaban apáticos, sin ningún tipo de iniciativa, en un estado de sedación continua y con una limitación severa de sus funciones mentales. Lo curioso de la lobotomía es que incluso para la época era una técnica aberrante. De hecho, Antonio Egas Moniz, un neuropsiquiatra portugués, que además fue el primer presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, premio Nobel y uno de los principales impulsores de la lobotomía y premio Nobel de Medicina en 1949, por haber demostrado que la lobotomía podía servir para determinado tipo de psicosis, pues su único fundamento científico fue un caso clínico en el que ni siquiera era con humanos, eran con 2 chimpancés. Así que en
general, la lobotomía era una técnica que no tenía ninguna validez científica. También es conocido el caso de Freeman, un personaje que ni siquiera era psiquiatra, que iba en una furgoneta por todo Estados Unidos practicando lobotomía al instante y llegó a practicar más de 10.000 lobotomías. Como tal, la última lobotomía legal se realizó en 1967. Y por otro lado, tenemos la psicofarmacología, ¿no? El medicamento que le aplican durante toda la película al protagonista es la clorpromazina, el Largactil, que fue el primer antipsicótico conocido, aún todavía se usa en algunos pacientes, y que fue el que abrió un poco el camino a todo el arsenal farmacológico que tenemos en la actualidad para los pacientes psicóticos. Y por último, el psicodrama, es decir, toda la técnica que emplea el doctor John Cowley para, digamos, curar al personaje de DiCaprio, es una técnica que se emplea, pero que realmente en los pacientes psicóticos, no solo no tiene ninguna validez, sino que es hasta peligroso, porque no hay nada más peligroso que reforzar el delirio de un paciente psicótico. Y ahora veremos por qué, porque vamos a pasar a hablar del delirio y por lo tanto del personaje de Leonardo DiCaprio. Vamos a hablar un poco de lo que le ocurre al personaje de Leonardo DiCaprio, Teddy Daniels, que su nombre verdadero ya sabéis que es Andrew Laedis. Yo doy por válida mi teoría de la película, que es que realmente él es un enfermo mental, que lleva 2 meses en el sanatorio Shutter Island y que una vez le descubren un poco el pastel, él decide, en un giro así muy dramático, decide aceptar la lobotomía porque prefiere, como bien él dice, prefiere morir como un hombre bueno que vivir como un monstruo. Realmente es muy difícil encuadrar a Laedis en un diagnóstico en concreto porque lo que nos deja ver la película nos deja ver una exploración psicopatológica completa y además, como en toda película, bueno, pues hay ciertos detalles incongruentes entre sí, pero que facilitan la trama, ¿no? Pero lo que sí sabemos con certeza es que Laedis sufre un trastorno psicótico. Es decir, en un momento dado y durante mucho tiempo, el personaje de DiCaprio está fuera de la realidad, ya sea mediante delirio o alucinaciones, y fundamentalmente delirio, ¿no? ¿Pero qué es un delirio? Porque realmente muchas veces pensamos que el delirio es cualquier persona que lleva una de sus ideas como un poco más allá de la razón, ¿no? O incluso hay gente que dice que, bueno, que cualquier manifestación de fe religiosa puede ser un delirio, ¿no? Realmente sobre esto hay muchas definiciones. ¿Qué es lo que se podría considerar que hace al delirio delirio? Pues 3 cosas. Por un lado, la certeza irrebatible de que lo que se está viviendo y sintiendo es real y no hay manera de reconducirlo. Segundo, la ruptura con eventos personales o empíricos de la vida de esa persona, es decir, suelen ser, digamos, los delirios suelen ser un poco incongruentes con las vivencias, las experiencias personales previas de esa persona. Y luego que el contenido sea imposible, ¿no? Aunque todo esto siempre con matices, porque hay muchos tipos de delirio y lo que está claro es que el delirio que padece el personaje de Leonardo DiCaprio no parece el delirio de una esquizofrenia, ¿no? Se suele decir que la esquizofrenia siempre empieza con el llamado delirio primario, que es un fenómeno que realmente los psiquiatras no solemos ver, porque es un fenómeno interno del paciente en el que ocurre algo que rompe la realidad de ese paciente. De repente, ese paciente se abre un abismo tremendo en el que el paciente está totalmente perdido, no reconoce su realidad y entonces, cuando pasa el tiempo, aparece una explicación. Y esa explicación es el delirio. Y realmente no es que el paciente acepte la explicación de ese delirio, sino que está tan desesperado por encontrar una explicación para solventar lo perdido que se encuentra, que se deja invadir por ese delirio y por eso sus creencias son irrebatibles. Este no es el caso del protagonista. El protagonista, lo que le ocurre es que sufre un acontecimiento muy difícil de asumir, que es haber acabado con la vida de su mujer porque la mujer ha acabado con la vida de su hijo, y encima él asumir la culpa de ese hecho por haber descuidado a su mujer, y entonces su mente elabora como mecanismo de defensa una trama para salirse de la realidad, porque la realidad es muy difícil de ser asumida, ¿no? En este sentido, es una de las teorías que se maneja sobre el delirio, que el delirio es un arma que tenemos para salvar nuestra mente de una realidad muy difícil de ser asumida, ¿no? Como dirían muchos pacientes o muchos terapeutas, bueno, mejor perseguido que solo, que es lo que le ocurre un poco al personaje de DiCaprio, ¿no? Que es mejor ser el detective víctima de una conspiración en el que es el centro de atención, o ser un hombre que cuando salga del manicomio va a cargar con la culpa de haber acabado con su mujer y haber perdido a sus 3 hijos.
Cuando ocurre un episodio psicótico, solemos diferenciar entre psicosis afectiva o trastorno del espectro de la esquizofrenia. El hecho de que la Eddie lleve 24 meses delirando nos lleva a pensar que el personaje presenta un trastorno del espectro de la esquizofrenia. Probablemente yo me decantaría por un trastorno por ideas delirantes, lo que antiguamente se conoce como paranoia. Algunos autores lo consideran un tipo de esquizofrenia. Es un trastorno diferente a lo que consideramos como una esquizofrenia clásica. En este caso, son pacientes que, exceptuando el punto exacto en el que el paciente delira, el resto es una persona, digamos, totalmente normal, con sus funciones mentales totalmente conservadas. De hecho, a la paranoia, o al trastorno de ideas delirantes, muchos autores le llaman la locura razonada o la locura razonable, porque incluso los delirios tienen tal carga de profundidad y de sistematización, están tan bien construidos, que hasta la gente se los puede creer. De hecho, nos pasa en la película, ¿no? Nosotros nos creemos la trama de la Eddie, y no es hasta el final. Incluso en el final hay todavía gente que piensa que no, que Teddy Danis existe, que es un detective y que es víctima de una conspiración. El hecho es que el tipo de delirio que tiene el personaje, pues es un delirio con una carga afectiva muy importante. Es decir, él es un personaje que mantiene en todo momento sus funciones mentales, aunque esté fuera de la realidad en esa trama. Él es capaz de razonar, es capaz de deducir, y luego no tiene ese empobrecimiento afectivo que tienen los pacientes con esquizofrenia, ¿no? O la falta de iniciativa que tienen los pacientes de la esquizofrenia, incluso tanto cuando están delirando como entre episodios psicóticos. Probablemente la Eddie tuvo un desarrollo delirante, ¿no?, en el momento en que ocurre el acontecimiento con su mujer, pero también porque tendría una personalidad premórbida, ¿no? Él está traumatizado. De hecho, al principio se sugieren como síntomas de trastorno por estrés postraumático por lo vivido en la Segunda Guerra Mundial, que sí que es cierto, por lo que dicen en la película. Y luego, bueno, él vuelve, pero no vuelve bien. De hecho, a él se da la bebida y aparte, bueno, pues descuida totalmente a su mujer que tiene una patología mental grave, y a sus 3 hijos por dedicarse al trabajo y por tomar alcohol. Por lo tanto, Shutter Island es una película muy recomendable desde el punto de vista cinematográfico. Obviamente no podía ser menos si estaba dirigida por el maestro Scorsese, pero también una película interesante desde el punto de vista psiquiátrico, porque pese a las incongruencias que puede haber, de cara un poco también a facilitar la progresión dramática de una película, nos habla de una época fundamental en la historia de la psiquiatría, y además fundamental para el público también porque se ha reflejado en muchísimas películas, y también hay mucho mito sobre muchos de los aspectos que salen en la película, y también para hablar del delirio, definirlo, saber que el hecho de que un paciente delirie no significa que automáticamente tenga una esquizofrenia, que hay muchas entidades que pueden cursar con delirio, y también para hablar un poco del trastorno por ideas delirantes o paranoia, que en mi opinión es lo que padece el personaje de Leonardo DiCaprio. Así que nada, si os ha gustado, darle like. Entiendo que ahora mismo son circunstancias difíciles, así que lo único que os puedo decir es que en momentos complicados, parad un poco, intentad no mirar lo que podríais tener, sino mirar lo que tenéis a vuestro alcance ahora mismo, y sobre todo, sed muy felices. Un saludo.